Amigos, muy buenas tardes, este día lluvioso, martes 2 de septiembre, ya a punto de que casi se acaba el año. Dijeran unos, todavía falta octubre, todavía falta noviembre, pero ya vamos a los centros comerciales y ya vemos artículos de Navidad, sí, ya vemos diferentes artículos para el Día de Muertos, entonces pues prácticamente esto ya está anunciando que este 2025 prácticamente ya se está acabando, señores. Y bueno, pues aquí saludándolos y como siempre saludo todos los martes a mi compañero y amigo, el licenciado Alejandro Luna de Movilidad y Vanguardia. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y sí, ya cuando llega septiembre y luego siguen las fiestas de Guadalajara de octubre y ya llegaron las fiestas. Y hay gente que lo ve así como que, híjole, ya se acabó el año y le empieza con la melancolía, pero yo creo que hay que pensar que es como un maratón, ¿no? Es cuando das el sprint para cumplir todos tus objetivos que planeaste a principio de año. Así es, amigo, y vaya, luego sentimos que ya como que nos faltó tiempo, como que dice lo que tenía que haber hecho en marzo, pues ahorita Ya me ya, ganó. sí, ya me ganó, ya estamos en agosto, ¿no? Sí, Ya estamos en agosto, pero sí creo que dijera un conocido, mientras más grande, más rápido se van los meses, entonces, y eso sí es cierto, ¿no? Como que pierdes el asombro de muchas cosas de sí. la vida y con eso se te va, se te va el tiempo más rápido. Y bueno, y con eso del tiempo que se va más rápido, pues la semana pasada, bueno, no creo que no fue la semana pasada, creo que ha sido un mes, el mes de agosto, fue un mes muy intenso por todas las organizaciones. Claro que se concentró más en la última semana de este mes de agosto, como dice ahí el título, hubo diferentes foros, pronunciamientos, se anunciaron algunas marchas, pero aquí lo que caracteriza de todos estos movimientos que se estuvieron haciendo a través del transporte público de la Ciudad de México es, creo que rescatamos ahí una situación y es un fin común que es la crisis del transporte, amigo, y en esto de la crisis del transporte va pero muy ligado con la tarifa. Sí, el, el desfase del sostenimiento financiero del sector del transporte colectivo concesionado deviene de las últimas 3 décadas. Claro, eh, en la medida de que fue acentuándose la inversión de los gobiernos en el transporte público que presta, como es el RTP, el transporte eléctrico, hoy el cablebús, que va cubriendo diferentes áreas de la ciudad, pero que ese pasaje que va transportando con una tarifa realmente barata, pues ese pasaje se lo quita al transporte concesionado, entonces pauperiza todavía más la cuestión de posibilidad de cumplir con lo planeado en la modernización, en la profesionalización y la implementación de tecnologías nuevas. Pero a raíz hablamos de los últimos 20 años, que empieza a entrar los BRTs y en donde participan rutas del transporte colectivo concesionado, pero también en algunas partes el RTP, que es parte del gobierno, en algunas otras lo que le competiría al transporte eléctrico. Eh, esa dinámica, insisto, de trasladar más números de pasajeros, eh, pues le va quitando la posibilidad de sostenerse económicamente algunas rutas. Y luego viene la parte de la planeación, que casi fue de manera inmediata, que es el sistema integrado de transporte, donde se implementan líneas de trolebús
diseñadas ortogonalmente y en beneficio del usuario, pero también en prejuicio del transporte concesionado. Y eso creo que en diferentes administraciones no se ha valorado, no se valoró, no se calculó y por lo tanto no se mitigó. Hoy, cuando se ha potencializado con el respaldo de los bonos en los últimos 2 años, bonos de chatarrización para el transporte concesionado, se han implementado corredores convencionales, pero que no han sido suficientes para mitigar de manera general la crisis financiera del gremio, porque hoy todavía tenemos más de 5,000 microbuses, todavía microbuses, autobuses y vagonetas, casi 6,000 todavía circulando y que tendrán que entrar en ese proceso de transformación, de profesionalización, de operación y de implementación de tecnologías en la flota vehicular, pero que son insuficientes sostener la operación con la tarifa que hoy existe. Y esa crisis del estatus financiero, no solo del hombre camión, sino esa crisis se ha llevado a las empresas porque las empresas, si bien es cierto que hacemos una estrategia de optimizar los recursos y ser más eficiente en la implementación de la operación, cuando el dinero es insuficiente porque depende de la demanda y esa demanda depende de un pago que sí, solo sí me lo autoriza el gobierno, pues también te arrastra. ¿Hace crisis más en las empresas? Sí, porque hay obligaciones fiscales, porque hay obligaciones de cobertura de prestaciones a la mano de obra, Laborales. Ajá. cobertura de un salario que ya se ha ido al 248%, etcétera. Entonces, es decir, no nada más el hombre camión, los casi 6,000 que todavía están trabajando, sino también las empresas que están operando, pues hay una grave crisis. Eso nos ha llevado a coincidir y en la necesidad, pero no a tomar conciencia de hacer grupo sólido. Y creo que ahí es donde está. Y digo hacer grupo sólido, no uno otro, no A, B, C o D, sino me refiero grupo sólido como gremio. Y creo que ahí está la parte de coyuntura en donde esperemos que muy rápido con las instituciones pueda darse, porque a partir de ahí permitirá construir con una sola narrativa, que eso es lo más importante. Sí, amigo, vimos la semana pasada que se pronunciaron el Frente Amplio del Transporte, FAT, ¿no? Que iba a ser una marcha este 1 de septiembre, el día lunes, de lo cual pues, ahora se canceló. Anunciaron que hay una comunicación y una mesa de trabajo con personal de gobierno. Por ahí también hubo otros representantes de otras rutas que se sentaron este, con... espérame tantito que se me fue ahí el nombre. Bueno, se sentaron en la Cámara Legislativa. También la semana pasada dialogaron con algunos diputados sobre todo este tema, principalmente sobre la crisis, y todo va encaminado a la tarifa por el incremento, pues vaya, de muchos de costos de operación, como pues es el costo de los seguros, las mismas costos de las refacciones, y también el cambio de las unidades o por unidades nuevas que también se vuelven incosteables o impagables aún y tengan un bono de chatarrización. Pero este tema, bien lo acabas de decir, pues estamos sobre 3 décadas, pasó ya una administración, vimos a muchos transportistas, y digo vimos porque yo acompañé a muchos de ellos. Sí, A muchos de ellos yo los acompañé a reuniones que le hicieron a nuestra actual jefa de gobierno, sí. ¿no? A la licenciada Clara Brugada, donde pues si no, no solamente se jalaban al transporte, se jalaban también a familiares y amigos a hacer estos eventos de apoyo a este cambio, de los cuales
pues creo que sí hay ahorita hay un reclamo, si no es un reclamo, creo que hay una, podría decir que hasta una desilusión, ¿no? Hasta una En algunos desilusión. casos sí. En algunos casos hay hasta una desilusión porque no se ve que realmente hay algún movimiento para mejorar las condiciones de trabajo y del transporte en general, hablándose desde el taxi hasta, hasta las rutas, ¿no? Sí, mira, sí, efectivamente, los amigos de Fuerza Amplia de Transporte, ellos hicieron un plantón, pretendían llegar al Zócalo hace aproximadamente como mes y medio, y los contuvieron ahí en San Antonio Abad, y a partir de ahí abrieron las mesas de trabajo. No sabíamos hasta dónde iban avanzadas, pero creo que el hecho de que no los haya recibido el secretario de gobierno, creo que ahí es donde hizo implosión la incomodidad, y yo digo con justa razón. Decían que se iban a manifestar el lunes primero. A mí el jueves de la semana pasada me preguntaban en una entrevista si derivado de eso qué iba a ser movilidad de vanguardia, y la otra cómo veíamos el tema de la manifestación, toda vez de que se hablaba de un buen número de transportistas y todavía con unidades, ¿no? Decía yo que en la cuestión de la crisis financiera nos ha llevado a coincidir en términos generales, pero quizás en los particulares y en las formas es donde discrepamos un poco, porque digamos, nosotros como movilidad de vanguardia consideramos que si bien es cierto, es real la crisis financiera, tanto de las empresas como de las rutas, no podemos perjudicar al ciudadano, al peatón, hasta en tanto, con nuestra crisis, hasta en tanto no se agote el diálogo, la discusión con las instituciones y con las autoridades que tengan que ver con este tema, ¿no? Político, social y económico, y de política pública. Entonces, nosotros decíamos, creo que nosotros, como movilidad de vanguardia, lo que hemos hecho es cambiar la narrativa de manera transversal. Es decir, tenemos que buscar la parte académica que sepa cómo se presta el servicio, cuál es el costo real del servicio y qué es lo que requiere el gremio transportista. Entonces, para eso se ha llevado la discusión y los temas a Politécnico Nacional, a la Coparmex como sector sindical patronal, y al Consejo Coordinador Empresarial como ente de donde aglutinan a la parte productiva. Y muy importante es que al Centro Coordinador Empresarial, entre otras cosas de la crisis financiera, pues también se presentó el costo de la congestión vial en nuestra ciudad y en todas las ciudades, pero en el caso particular de la Ciudad de México, y que a nivel nacional hay una pérdida de 100,000 millones de pesos, ¿no? Cuando tú le llevas a esos sectores los costos, te voltea a ver de manera diferente. Ya no es el alborotador, sino ya es una situación que prevé su crisis financiera, pero también la parte del riesgo productivo de esos entes empresariales, ¿no? Entonces, cambiamos esa parte de la narrativa. La otra es que también nos hemos encargado de decir, compañeros transportistas, hagamos una agenda de manera transversal donde esté el pensamiento de todos, precisamente para no empezar a fraccionar, porque empiezas a fraccionar y si ese mensaje se lo mandamos a la autoridad, pues entonces ellos tienen bien claro. Yo le puedo decir que represento a 5,000. Ellos saben exactamente cuánto representa MOVA, ¿no? Puede llegar Juan Pérez, pues yo traigo toda una fuerza, saben.
pero se dan cuenta que fraccionados, pues se pulveriza, ¿no? Y creo que hoy lo que tenemos que buscar o ser conscientes es qué es lo que está allá afuera. Hoy, en el caso de las empresas, tenemos concesionarios que dijeron, sale, nos sumamos a la política de transformación desde Marcelo Ebrard, pasó el doctor Mancera, también se sumaron, llegó la doctora Claudia Sheinbaum, también se sumaron, pero hoy MOVA es el primero que dice, si no se resuelve la crisis financiera del transporte colectivo concesionado, pues simplemente no vamos a ningún cambio. Claro. ¿Por qué? Porque nos hemos arriesgado mucho. Y hoy la crisis de quebranto que tiene, yo decía en un foro en el Congreso la semana antepasada, de todas las empresas que hoy operan en la ciudad, el 80% está en crisis, si no es que el 90%. Claro, cuando hay una parte de señalamiento, solo señalan a las empresas que opera, que transformamos en movilidad de vanguardia. Pero hay empresas que no están en movilidad en vanguardia que están en crisis. Y yo le decía por ahí a los diputados, y de ese 80 o 90%, el 75% está quebrada. Pues saquen sus números, ¿no? Y si no ponemos atención en eso, pues entonces se va a colapsar. Y se va a colapsar no como un tema de amenaza, sino cuando una empresa ya no pueda dar, hoy ya no dan dividendos. Hoy ya alargaron el plazo para pago de proveedores. Hoy se está alargando hasta donde se puede el mantenimiento a las unidades. Eso es riesgo para el usuario. Hoy todavía se están dando prestaciones a los operadores. Va a llegar el momento en que ya no se van a dar prestaciones porque sale muy caro ya. Entonces, no se va a poder, no se va a poder, no se va a poder hasta que ya no salgan. Sí, Entonces, claro. es algo que estamos poniendo en el escenario con una narrativa clara, realista y mandando el mensaje. ¿La tarifa es suficiente para resolver el problema? No, porque el histórico de incremento de la tarifa también no nos debemos de perder. Sí, es de muchos años, no es Hay de alguien que ahorita. dice, pues dame igual que la del Estado de México. Bueno, pues está bien, ¿dónde te lo firmo? Pero el problema es que la realidad histórica en el Distrito Federal y hoy Ciudad de México es que ha oscilado un peso, unos 50. Bueno, pero eso no mitiga mis costos de operación. Bueno, entonces la tarifa se vuelve un componente y el otro tendrá que verse en subsidio, pero no un subsidio directo a mí, es un subsidio que tu gobierno le tienes que dar mediante una acción social al usuario. Porque si bien es cierto es que el usuario le competiría en una cronología de incremento de acuerdo a los costos reales, pues ya habría una cultura de pago. Hoy cuando lo quieres actualizar, pues no, porque tendrían que pagarnos entre 13 y 15 pesos. Pues no, no, se levanta en arma los colectivos, ¿no? De que hoy se salen así como que de rápido, ¿no? Colectivo de defensa al derecho a la movilidad. Y te tiran ese acuerdo. Entonces, la autoridad tiene que subsidiar esa diferenciación entre lo que paga el usuario y la necesidad de mantener en su justo equilibrio financiero con responsabilidad y obligatoriedad de que prestemos un servicio hacia el usuario como se lo merece. Gobierno y prestadores del servicio poniendo en el centro de nuestro esfuerzo común al usuario. Sí, amigo, de algún modo estamos viendo que que todos están trabajando desde su trinchera y de algún modo eso se vería que cada quien tiene una idea, una forma de algunos de la forma más radical, ¿no? Y Sí, algunos de la forma más política. sí, Pero ¿esto no crees que también se deba a ya una situación que ya viene de muchos años y que no le ven un avance? esa puede ser una. La otra es que, y lo voy a decir con una cuestión de crítica constructiva.
Hoy la Secretaría de Movilidad recibe a quien sea. Soy transportista, bueno, pues siéntate. Soy representante, bueno, siéntate. Pero hoy ahí es donde la propia autoridad le ha quedado de ver a los representantes reales. ¿Por qué? Porque si la autoridad recibe a quien se asume o se dice como representante de N ruta y tiene la oportunidad de escuchar y entiende de una forma, replica de otra y acomoda a su modo, pues entonces deja en el limbo de la acción de la obligatoriedad representativa al líder de a de veras. Y entonces hoy por eso es que ves muchos grupos que tú dices, híjole, bueno, pues está bien. Y decías, la cuestión política, a mí me queda claro que más de uno, este movimiento va a buscar para vender y decir, yo los traje, yo los senté, yo busqué cómo acordar y tómame en cuenta para el 27. Eso para mí me queda muy claro. ¿Por qué? Pues porque se cobran facturas. Y yo creo que no podemos ser tan soberbios, tan lesivos para medar con la crisis de un gremio. O sea, hoy no puede suceder eso, no puede suceder eso. Y no debería, pero bueno, cada quien su conciencia. Y entonces, decías al principio, hermano, de un foro que hubo el viernes de la semana pasada. Me hicieron favor de invitarme, a lo cual agradezco a mi amigo Miguel Cortés y Jonathan. Nos invitaron, ahí participamos y yo les decía que hoy nadie se puede asumir como que el que tiene la verdad pura, sino se tiene que asumir como constructor, ¿no? Y yo por eso le llamo divulgador de la necesidad del gremio transportista, porque la necesidad del gremio transportista es un abanico. Hoy estamos hablando de la tarifa, pero también hay la necesidad de la capacitación, pero también hay que entender cómo se arma una empresa y cómo se constituye la empresa y cuáles son las obligaciones, pero esa es otra área. Entonces, hay una necesidad de cómo compartes experiencia y cómo respaldas exigencias. Y hay exigencias que las hace el transportista de a pie, pero uno tiene que buscar, primero, cómo darle forma, cómo estructuras parte de toda esa necesidad, cómo te dotas de las herramientas que son los datos duros, los reales, para poder presentárselo a las autoridades y a las instituciones. Es decir, quitarnos a la idea que nosotros somos los que a la vieja usanza de la izquierda. Nosotros somos el pueblo y esta institución es mía y tiro puertas y rompo como vemos en diferentes. Creo que ahí no, hoy tenemos que demostrarle a la propia sociedad y a los usuarios que somos entes pensantes, que sí podemos discutir, pero que también tenemos propuestas en bien de la propia ciudad. Creo que ahí es donde está la parte de cómo hacemos una narrativa transversal donde estemos todos. Sí, justo estábamos viendo que vía el Congreso, sí, los representantes que de algún modo se citaron también la semana pasada, estaban pidiendo que esto de algún modo también se indexara, ¿no? Se indexara la tarifa, ¿sí? Se modificara una ley para que la tarifa fuera a través del índice inflacionario, ¿no? Mira, eso se ha propuesto desde el 96, 97, por ahí lo veníamos La ley tarifaria, ¿no? proponiendo desde inclusive lo tradicional de esos entonces, los 90, de que pues, marchabas, generabas una presión y llegabas al consenso y a la solución. Pero yo les digo de manera peyorativa que pues, hoy es difícil al padre enseñarle el Padre Nuestro. O sea, hoy tenemos que innovar, pero evolucionar. Tenemos que prepararnos porque hoy ya no puede sorprender. Es como si dijeran, le va a y digo con todo respeto lo que voy a decir, pero
se arma el pueblo cubano y que todavía estuviera Fidel y le hace un plantón. No. No, pues Fidel va a salir, los va a apaciguar y lo van a acabar aplaudiendo, ¿no? Bueno, pues entonces nosotros, para no pasar esos osos, por eso decimos, a ver, tenemos que agotar la posibilidad del diálogo. Y ahí es donde yo siempre he dicho, ojalá y todas las instituciones se abran al diálogo. En el caso del Congreso local, a mí me llama la atención, por un lado, la Comisión de Movilidad está letargada en este tema, ¿eh? Porque yo decía hace 2 meses y medio, en esta Espacio. posibilidad de comunicación, yo decía, ojalá y la Comisión de Movilidad no solo se justifique con sus foros que está haciendo en las alcaldías para armonizar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con la Ley de Movilidad Local. Ojalá y no, porque tiene que hacer mucho más, Pero fue ojalá y sí. pero ojalá, y no se ha pronunciado, no ha acompañado cuando habría necesidad. Me llama la atención que por ahí, dentro de algunas reuniones, estuvo la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, que es la coordinadora del grupo parlamentario, y digo, me llama la atención, porque esto quiere decir, sin restarle su jerarquía y su potestad a la diputada Xóchitl, pues está rebasando a la Comisión de Movilidad, que se está quedando ahí, como ha sucedido, durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Y la otra también, hay sorprendentemente, la Comisión de Hacienda del Congreso local, encabezada por el diputado Pablo Trejo López, pues está haciendo propia esta parte de crisis financiera y la está llevando por ahí a una propuesta que no me parece descabellada, pero que me sorprende que aún así, con toda esta parte de movimiento que se ha venido generando las últimas 3 o 4 semanas, pues la Comisión de Movilidad sigue aletargada. Yo no sé si sea indicación, ordenamiento, desde el centro, pero creo que mínimo ya hubiera hecho un pronunciamiento el diputado, ¿no? Yo lo visité, le presenté toda la problemática, le propuse la parte de la ley tarifaria, pero a veces a mí se me da ir analizando desde la mirada, las expresiones, la rigidez, etcétera, etcétera, la comunicación corporal, y pues como que no les cae que los vayas a sorprender, no digo sorprender en mala fe, sino que les instruyas lo que hagan. Cuando ellos se asumen, espérate, es que esto debe de salir de aquí, ¿no? Pero yo digo que si esas comisiones son inamovibles, pues creo que algo tenemos que hacer, ¿no? Ahí en el foro de Movime, que créeme que su programa era muy copioso y bueno, quizás a lo mejor no se cubrió al 100%, pero decía un compañero, creo que tenemos que exigirle a los diputados, porque yo recuerdo desde el 90 y X, ya les venimos exigiendo y no se hace nada, ¿no? Y dentro de mí decía, tiene razón el compañero, porque son temas, son situaciones que yo viví en esas épocas, cuando estaba en la lucha social del gremio transportista. Y yo decía, ¿y qué hubiese pasado si ya a los transportistas, por el número que somos, ocupáramos 2 curules? ¿Qué pasaría? ¿No? Pero yo creo que eso lo hemos dejado de hacer por la envidia, porque este grupo pesa más, porque el otro es perverso. No es que aquel, o sea, nos descalificamos y hemos dejado pasar la bella oportunidad del vaivén de la democracia en esta ciudad y yo en el país, para que este sector tenga curules en las cámaras. Lo hemos dejado pasar.
Y las nuevas generaciones ya no les gusta la política. Y la generación de relevo de los transportistas ya no los ves en el transporte. Es decir, que esa posibilidad de ocupar puestos de elección de los transportistas y poder, ahora sí, en donde se discute, en donde se planean las leyes y en donde haya la posibilidad de debatir, no de golpear, porque también es una parte, haciendo un paréntesis, que ya vimos, cuando se acaba la posibilidad del debate, pues entonces salen los puños, no, hoy no, eso es deleznable y descalificable, sea quien sea, y del color que sea, y entonces esa es la parte que nosotros como transportistas tenemos que prever. Si hay posibilidad de que alguien llegue a ocupar una curul, debe de tener un perfil, no es el que más grita, no es el que más golpea, sino hoy es el que más le funcione la cabeza y el que mejor visualice el problema de este gremio, que todavía tiene mucho que defender. Sí, amigo, creo que hemos visto a lo largo de este tiempo o de estas décadas donde antes sí era el que más gritaba, ¿no? ¿Sí? Así se hacían los líderes. El que más gritaba, pero finalmente el beneficio no era para el concesionario en general, sino era para una situación unilateral del mismo dirigente, Sí. ¿no? Ahora creo que sí tienes razón y también comulgo con esa misma situación que ahora los que llegan a estas nuevas administraciones se encuentran con transportistas más preparados, más informados, más estudiados, o sea, ya traen, vemos en diferentes grupos donde hay abogados, Sí. ¿no? Donde ya la gente ya se preparó. Ya tiene academia. Ya tiene academia, exacto, ya tiene academias. Sin embargo, creo que sí hace falta llegar con propuestas muy sólidas, ¿no? Sin cambios, ¿no? Sin situaciones de negociar, sino las propuestas muy, muy sólidas y más con gobiernos que de algún modo no quisiera justificar, pero traen una curva de aprendizaje y una curva de aprendizaje que ahorita vemos que llega gente nueva que no tiene nada que ver con el transporte, ¿no? Y que O, están reaprendiendo lo que ya se había manejado en una administración anterior, ¿no? o los que tuvieron que ver, hoy se encuentran con una dinámica diferente, ¿no? Diferente, sí. Porque yo conozco dos personas de la Secretaría que ya estuvieron en otras Pero a vieja administraciones, guardia, ¿no? sí, que ya hoy dicen, ¿y ahora? O sea, hay muchas cosas que ellos ya hubieran solucionado, o sea, ya lo hubieran solucionado, pero hoy se encuentran ya sea con candados administrativos para efecto de poder resolver o definiciones que le competen al subsecretario, que no ha llegado, no sé dónde se perdió, pero no ha llegado, no tenemos subsecretario a un año de esta administración. Tenemos un secretario que creo que, mira, yo siempre digo que, el otro día me decía un amigo, ten cuidado con lo que dices porque no les gusta que les digan, pero yo digo, mientras sea en el ánimo de el respeto, Por supuesto, sí. yo digo, a ver, el hoy secretario estuvo en el partido y creo que le gustó mucho la política, porque hoy hace más política que actividades en la propia secretaría. Y eso le competiría, está bien, si así es la dinámica y la propuesta desde el centro, pues yo digo, bueno, pues entonces que haya un subsecretario que se haga cargo de la secretaría, pero ni eso. Entonces, hoy, la verdad de las cosas que yo en lo particular y con muchos de mis compañeros líderes, sí nos estamos válgame la redundancia, preocupados, porque decimos, la secretaría está en parálisis y ojalá esto no siga, ojalá y lo que se tenga que hacer ya se haga, porque pues hay muchas leyendas urbanas, ¿no? Y para yo no meterme en lo que no me compete, yo digo, ojalá y lo que se tenga que decir se decida por el bien de la movilidad de esta ciudad. Y la otra es que también tendremos que ir buscando el gremio como, ¿y qué pasaría?
¿Qué se pasaría si se resuelve ya el tema de la tarifa en las condiciones que sea? Y no quiero ser fatalista, pero bueno, ya se resolvió en estas condiciones y después. O sea, tenemos que ir buscando cómo nos preparamos todo el gremio, porque si a esta administración, por obligatoriedad, porque si no sería un fracaso, y por eso es la preocupación de que esté acéfala la Secretaría, a esta administración le compete sustituir lo que resta de microbuses, porque no creo que se pueda arriesgar a que acabe su administración en el 2030 y se lo deje al otro, porque el otro sí va a recibir una papa caliente, porque va a ser el riesgo del usuario. O sea, ya cuánto tienen los microbuses. Ya no hay refacciones para los microbuses. Entonces es un riesgo constante. Bueno, si a esta le va a competir, entonces todos los transportistas que hoy son hombre camión ya se deben de estar preparando. Déjense de criticar a quien se aventuró y le fue mal. No, déjense. Agarren lo bueno, si es que les sirve. Pero prepárense porque van a estar en ese escenario, ¿no? Por ahí todavía se dice, bueno, sí, pero no hacemos empresas, perdón, pero no están entendiendo, ¿no? Salvo que esta administración diga, sí, tienen razón, no hacemos empresas. Ah, bueno, pues entonces haz todos los ajustes necesarios que tengas que hacer, pero moderniza y darle seguridad al usuario. Entonces, faltan muchas cosas por hacer y nosotros también de recomponer algunas cosas y de ir generando una conciencia con el gremio transportista, ¿no? Sí, amigo, nos queda ya un poquito tiempo, alrededor como de, pues no, creo que sí nos queda entre 10 y 15 minutitos, pero ¿cómo ves las próximas semanas con todos esos movimientos? Mira, en el Estado de México se dice porque no se ha oficializado, pero dicen que cuando el río suena es que agua lleva. En el Estado de México se ha oficializado el incremento a 14 pesos. Se dice que por ahí llega el acuerdo, perdón, pero como no se ha oficializado, pues todavía está el vaivén de 16 para ver si no nos quedamos en 14, sino que sea en 15. La leyenda urbana decía que la maestra decía, pasa el informe y nos sentamos y acordamos, ¿no? Eso con respecto al Estado de México, pero que no va a quedar claro hasta en tanto no se oficialice. En el caso de la Ciudad de México, por ahí a lo mejor a la vieja tradición pudiera decirse, pues un peso, pero un peso se pulveriza muy rápido, entonces en nada ayuda. Y entonces decimos, bueno, a ver, en ánimo de poder resolver el tema por una parte y la otra en el subsidio, pues que fuera 2 pesos. Y no que fuera 2 pesos en el próximo año, que sea 2 pesos en este año, porque tenemos que ir preparando para que ojalá se vengan los cambios y en el próximo año, ya por ahí de enero o febrero, ya tengamos publicado por la Secretaría y por quien corresponde y quien la encabece, el plan de movilidad 2026-2030. Será necesario, será indispensable. Y si no sucede eso, estaríamos todavía mucho más preocupados. Porque el tiempo, ¿no? Y a veces, cuando menos te das cuenta, hacen tanto para comerse al tiempo y al último ya quieren sacar publicaciones y ándale y todo, y pues las cosas no son así. Las cosas hoy más que nunca se tienen que planear con el tiempo suficiente. ¿Para qué? Para que no haya gente que se quede fuera, haya gente que si se va no se vaya agraviada. En fin, hay que preparar muchas cosas. Y yo creo que lo importante es que las instituciones, las autoridades puedan ir planeando las cosas con el transportista, pero con el transportista que de veras represente, con el transportista que de veras pueda asignar un acuerdo,
porque si se sigue sentándose con quien dice que trae para ir acallando, pues eso no va a construir, eso tarde o que temprano, pues va a abrir todavía más ventanas de crisis. Y eso es lo que hoy, ya no tanto el gremio, no es que ya no aguante eso. La propia dinámica de transformación ya no aguanta eso. Nosotros diríamos, cuidado con eso, cuidado. Si no, cuando acabe la administración diremos, se los dijimos. Y lo que dijimos el 2 de septiembre del 2025, pues a lo mejor estemos haciendo aquí valoraciones octubre, noviembre del 2030, digamos, lo que dijimos no se cumplió o sí se cumplió, ¿no? Vamos a un cortecito, amigo, y ahorita regresamos con más de Reconstruyendo la Ruta a través de Movilidad Radio. Ahorita regresamos. Ok, pues regresamos con más de Reconstruyendo las Rutas en Movilidad Radio. Y ya casi para terminar, amigos, sobre este tema, yo te quería preguntar, Movilidad de Vanguardia pues representa varios corredores, varias rutas, varios dirigentes importantes. No podrá decir un porcentaje, pero creo que sí es un gremio muy nutrido. Muy nutrido. Ustedes como MOVA y con todo este tema de la crisis en el transporte público de pasajeros de la Ciudad de México, como comentaba, pues vimos que muchos se estuvieron pronunciando la semana pasada. Ahora, aquí en las próximas semanas habrá una pronunciación por parte de MOVA. ¿Hay algunas propuestas que tuvieran que hacerle al gobierno para poder, de algún modo, pues, sacar esta crisis o de algún modo surfear más en mares más calmados, más tranquilos de esta crisis en el transporte público de pasajeros? Mira, obviamente que la interlocución no se ha dejado de tener
y creo que eso es lo que yo le reconozco a nuestros amigos del FAT cuando hicieron el pronunciamiento de que iban a salir a hacer marcha o bloqueos, pero al último decían, dejamos abierto la posibilidad del diálogo. Y eso es muy importante y ya nos dimos cuenta que funcionó. Y en el caso de movilidad de vanguardia, la interlocución no se ha dejado de tener, cada uno en su propia trinchera y su espacio, desde la parte de gobierno central, en la propia secretaría, y con algunos otros entes de gobierno central. Por lo que hace a llevar la problemática, yo decía el otro día en un chat, porque desde luego que el transportista dentro de esa crisis y que a diario se da cuenta que no le alcanza, pues obviamente que dice, ¿dónde van a marchar y yo voy, no? Y entonces la parte incendiaria llama mucho. Y yo siempre digo, cada uno hace su labor de diferentes trincheras, pero que a final de cuentas nos van a llevar a un solo fin de acuerdo. Y las cosas cuando uno las visualiza, pues vas contribuyendo para que se vayan dando. Decía yo que hace 3-4 semanas empezó a interesarse el presidente de la Comisión de Hacienda del gobierno del Congreso local, perdón, y pues está convocando. Había una convocatoria para el miércoles de la semana pasada. Yo no sé si a raíz del que hubo el pronunciamiento del FAT la reagendaron o por cuestiones de el informe que tenga que dar la maestra Clara Brugada y pues obviamente el secretario de Hacienda pues es más que checar, ¿no? Aparte de que es economista, el diputado Pablo Trejo. Entonces la reagendan para este viernes. Primero, algo muy importante y creo que como representante social yo lo veo bien, que nos decía, bueno, están ustedes que representan, ¿no? Para el caso de movilidad de vanguardia representa el 52% del transporte concesionado, colectivo concesionado en la Ciudad de México. Pero si bien es cierto que ya vimos y me proporcionaron los datos duros, yo quiero presentarles el proyecto a sus líderes. Y entonces el próximo viernes en el Salón Benito Juárez de Plaza de la Constitución 107, si mal no estoy, de lo que antes era la Asamblea Legislativa, hoy parte de las instalaciones del Congreso, se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana, de 10 a 13 horas, la presentación de la propuesta en dos escenarios que tiene el diputado, que nos las va a presentar y de ahí la llevará al Congreso y hará todos los mecanismos necesarios, que por prudencia, no quiero decir en cuáles son, por prudencia y respeto, ¿no? Esa es una, desde luego los grupos, fijaremos nuestra postura, en el entendido, por lo menos yo así lo asumo, de reclamos, exigencias y necesidades tenemos muchas, pero no vamos al golpeteo, vamos a la construcción. Y si esta comisión o este presidente de esta comisión está haciendo la apertura para poder construir algo, yo creo que lo mínimo que tenemos que hacer es abonar a esa idea, ¿no? Claro. De lo que se dé ahí, desde luego, que cada quien se pronunciará, cada grupo creo yo que lo hará. Nosotros, desde luego, fijaremos públicamente nuestra posición como Grupo MOVA ante tengo entendido que nos va a acompañar también la diputada Xóchitl Bravo, que es la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, eso es muy importante.
acompañando al diputado Pablo Trejo. Entonces, MOVA fijará su posicionamiento, hará sus observaciones en el ánimo de construir. Y los otros grupos, pues no, la verdad de las cosas no sé cuál sea su criterio, cómo vayan, pero pues creo que a partir de ahí, por naturaleza, se tendrá que fijar un posicionamiento independiente de ahí, algo que publiquemos. Y yo creo que sí, nosotros como Movilidad de Vanguardia sí haremos por ahí un desplegado, una nota, o sea, sí, sí lo haremos. Y no tanto por justificar qué estemos haciendo o no, sino creo que como grupo representativo, pues tenemos que decirle a los habitantes de esta ciudad qué somos, qué estamos haciendo y por qué la necesidad de la tarifa. Porque hoy la ciudadanía se queja de que la canasta básica cotidianamente va subiendo, ¿no? Pero también, y por eso decía yo de la narrativa, porque tenemos que socializar nuestra necesidad, no tanto para justificar el incremento, sino que el ciudadano entienda cuál es la situación que está viviendo el transportista, pues para poder cohabitar, ¿no? Y sí, y desde luego la parte de la negociación la llevaremos en las instituciones y en los escenarios que sean pertinentes, y lo hacemos en dos bloques, la parte que tiene nuestro líder general, que es en los niveles altos, y lo que tiene que hacer tu servidor en los niveles medios y los bajos. ¿Y por qué digo los bajos? Porque hay veces que hay que ir visitando, por lo menos conviviendo con los transportistas de a pie o las rutas que no pueden estar en MOVA, pero que te preguntan y cosas, y entonces pues eso yo lo voy haciendo. Y siempre les digo, lo que yo te explico, eso no es en el ánimo de que te vengas, no, 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 no. Primero es cómo hacemos clic en el pensamiento, cómo podemos inclusive hasta debatir con puntos de vista y llegar a un razonamiento. Si a partir de ahí hay la otra parte de decir me gustaría, bueno, pues ándale, pero es otra cosa, ¿no? Sí, justo esa parte me están preguntando que si hay forma de que se puedan sumar o sumar ideas contigo y si hay algún teléfono. Sí, sí, yo siempre y agradezco y sobre todo me gusta ser receptor de las ideas porque eso me fortalece a mí en mi criterio y le voy dando forma. Por eso yo digo que es el gremio transportista de manera transversal, tiene tanto pensamiento como responsabilidad el que le toque dar la cara y sea el impulsor, ¿no? Sí, en el momento que sea necesario yo los escucho, se pueden comunicar al 55 35 35 64 59. Mi amigo, otra vez. 55 35 35 64 59 para esta parte coyuntural y la otra para yo cada vez, y fíjate que me preocupa, hermano, porque cada vez me doy cuenta que el gremio está ávido de que alguien, no digo que le abra los ojos porque no soy omnipotente, no, ávido de información, pero la real, ¿no? Hoy se encuentran con que alguien les dice, si repotencias tus unidades tienes N años. Espérate, no hay una norma que te la autorice y que la SUMOVI diga, bueno, está bien, Y que la certifiquen. bajo Sí, esta norma va, no la hay, ¿no? Entonces cuando yo les digo, a ver muchachos, espérense, así, 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 me decía un líder que por ahí platiqué y conviví con él, decía, es que usted explica las cosas tan a las palabras de nosotros que le entendemos bien fácil. Y es que esa es la idea. Cuando tengo que dar charlas con tecnicismos, bueno, pues ya sé que porque así lo requiere o es necesario, ¿no? El grupo escucha. Pero cuando es al gremio transportista, pues tengo que llevar entonces yo ahí les ofrecí, si ustedes tienen necesidad de charlas a sus compañeros, con todo gusto. La poca experiencia que tengo como transportista y hoy estando
15 años en MOVA, pues todo eso lo pongo al servicio de ustedes. Y vuelvo a repetir, no con la condición, no, simplemente escuchen. Yo creo que, amigo, ya mis 63 años, que no me siento cansado, todavía me siento joven, estoy entrando a mi segunda juventud, pero hoy entiendo que estoy en ese segundo conteo del velocímetro en donde tengo que dejar algo, un legado de pensamiento, de idea, y si se lo puedo dejar a mis compañeros transportistas, pues qué mejor, porque no tanto es que uno esté preparado y sepa, sino cómo lo compartes. Esa es ahí la importancia, ¿no? Así es, amigo. Pues se nos acabó el tiempo, y creo que hay muchas cosas que, que tocar de fondo y las seguimos tocando en el próximo programa, porque creo que vienen más cosas. Tenemos que estar viendo esta semana y en la próxima Sí, cómo se van moviendo los diferentes diálogos, ¿no? Las diferentes mesas de trabajo que se van realizando, y tenemos que ir tocando poco a poco y a fondo cada uno de esos temas. sí, y se vienen muchas cosas, localmente nuestra actividad en el área política, local, nacional, en el área política, económica, internacional, en el área de interés político, económico del petróleo en Latinoamérica. O sea, este mes de septiembre se van a hacer varias cosas. Y yo, como le digo a mis amigos líderes, claro, lo que nos convoca todos los miércoles en MOVA es para dialogar y discutir temas de movilidad. Pero yo siempre les digo, entre más preparados estemos, hoy podemos entender muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ya desde hoy en China o desde ayer? Y lo que sucederá, lo que le reste de esta semana, lo que sucederá en Venezuela a finales de septiembre, nos damos cuenta que no es tanto como se dice, pero sí sucederán cosas, en fin. Y aquí en la política también irán trascendiendo, ¿no? Hoy ya acordaron, y qué bueno, me da gusto, que la diputada Rabadán va a presidir la mesa directiva. Me da gusto porque después de toda la estridencia, la cual ha sido parte de su personalidad, veremos qué de diferencia hay entre el diputado plebeyo o el senador plebeyo que llegó a la mesa directiva de la Cámara de Senadores versus, en el buen sentido de la expresión, a la estridencia de la diputada Rabanales ya estando en la presidencia de la Cámara de Diputados. Es decir, todo eso, por lo menos yo por obligatoriedad lo voy analizando. ¿Por qué? Porque pues hoy ya tengo que hablar de transporte, sí, pero de política en otros escenarios, sí, pero de geopolítica en otras cosas, sí, pero de economía en otras cosas. Con eso no quiero decir que soy omnipotente y todólogo, no. Yo simplemente cabalgo a hombro de gigantes. ¿Por qué? Porque pues me gusta, me apasiona e insisto, lo que busco es dejar un legado, pero ya hoy ya abrí el abanico, ¿no? Entonces ya no nada más es el transportista o el que puede ser divulgador de transporte o el que puede representar a un grupo de transportistas, no. Ahora hago otras cosas, ¿no? Con mucho gusto. Así es, amigo. Pues ahora sí, terminamos, no sin antes recordarles que ya están diferentes resúmenes, o ahora les llaman reels, ¿no? Sí. Diferentes reels ya están en las diferentes plataformas, principalmente YouTube, Facebook, es donde, y bueno, también a través de la página de Comodidad Taxi, por supuesto, de Movilidad Radio. Damos un agradecimiento también a nuestro amigo Patricio Cervantes y a Rosaura Cervantes, que nos hacen el favor de sacar una nota sobre cada uno de esos programas que vamos haciendo a través de preventiva digital. Sí, qué bueno que lo mencionas. La verdad de las cosas es que sí hay que reconocer el esfuerzo, la dedicación y la generosidad
de Rosaura Y Patricio. Patricio. Sí, hay que reconocerles porque la voz, mientras no se replique, se queda en el limbo. Y creo que ellos nos ayudan mucho. No nada más a comunicar la voz, sino el pensamiento plasmado, escrito. Muy, muy importante su labor. Así es, amigo. Y pues, amigo, pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes con más de Reconstruyendo Si la Dios lo Ruta. permite, aquí estaremos con Así mucho será, gusto. amigo. Buenas tardes. Buenas tardes.